Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a quienes nos acompañan hoy día en el estudio de televisión de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, así como también quienes nos están viendo por nuestras redes sociales y por el canal de YouTube de la Facultad. Mi nombre es Claudia Lagos y voy a tener el honor, trataré de ser la anfitriona o una buena anfitriona hoy para explorar las relaciones que se pueden identificar entre los medios de comunicación, el periodismo y la gestión de riesgo en el marco de desastres socioambientales. Quizás ustedes han escuchado del Servicio Nacional de Geología, que es un organismo público que está encargado en algunas dimensiones de los desastres socioambientales. Como decía, el Servicio Nacional de Geología y Minería mantiene hasta hoy día la alerta amarilla para las comunas de Villarrica, Pucón y Panguipulli, como ustedes sabrán, debido a la actividad del volcán Villarrica en la región de los Lagos, en el sur de Chile. La misma alerta se mantiene para el complejo volcánico Laguna del Maule, en la región del Maule. Y la alerta amarilla significa, porque de repente uno solamente ve el color, ¿no? O como el anuncio del desastre y que hay una alerta amarilla, una alerta roja, ¿no? Pero lo que significa es que la actividad de los volcanes es más bien inestable y que se perciben fumarolas y erupciones menores. Hay también una alerta amarilla vigente hoy día de parte de la CENAPRED por un incendio forestal en la comuna de Freirina, en la región de Atacama, en el norte de Chile. No es necesario recordar, todos lo tenemos muy fresco en nuestra memoria, las imágenes de los medios de comunicación, de la televisión, de los matinales, de las redes sociales, lo han dejado grabado en nuestras memorias, la devastación que los temporales y las inundaciones provocaron en los meses recientes en la zona centro-sur de Chile. Y también tenemos frescos en nuestra memoria las imágenes que se han ido haciendo más y más frecuentes de incendios forestales, que son más frecuentes, como decía, y voraces en años recientes en la zona centro-sur, pero también en otras áreas del país. Esta pequeña introducción entonces nos invita, o los invito a preguntarnos qué es lo que entendemos hoy día por desastres socioambientales. ¿Qué es lo que se entiende o cómo se define la gestión del riesgo? ¿Cuál es el rol que juega la comunicación en general y los medios de comunicación y el periodismo en particular en las inundaciones, en los incendios forestales, en los desbordes de ríos, por mencionar solo algunos de los ejemplos de desastres a los que somos testigos cada vez de manera más frecuente? Y en ese contexto, ¿cuál es el rol que juegan los medios de comunicación, el periodismo, la comunicación en general en lo que se conoce y lo que se define como el ciclo de la gestión del riesgo? Para tratar de entender un poco mejor estas preguntas, tratar de buscar y conversar sobre algunas de las respuestas que puede haber a estas preguntas, estamos hoy día con los profesores Carla Palma y con el profesor Claudio Salinas. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Esperamos que sea una conversación iluminadora sobre las intersecciones que podemos identificar entre comunicación, desastres y gestión del riesgo. Una breve presentación de cada uno, que nunca está de más porque no tenemos por qué asumir que nuestros invitados, invitadas y nuestros televidentes o streamers conocen quiénes son. Carla Palma es doctora en Comunicación y Medios de la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign, en Estados Unidos. Y las áreas de estudio de Carla, y tú me puedes corregir si aquí me equivoco, abordan las intersecciones entre comunicación, naturaleza y desastre. Acaba de inaugurar recién el fin de semana pasado la segunda versión de la Escuela Ambiental de la Costa en Cartagena, en la región de Valparaíso, en un esfuerzo interdisciplinario de distintos actores, distintos académicos y de la comunidad local, en conjunto con las comunidades organizadas de esa zona de la región de Valparaíso. Claudio Salinas, en tanto, es doctor en estudios latinoamericanos y es coordinador también del Magíster en Comunicación Política de nuestra facultad. Las líneas de investigación que ha desarrollado Claudio en los últimos años abordan los cruces entre la mediatización social, la sociología política, la comunicación y dimensiones de la vida y de los contextos y de las dimensiones visuales de nuestras sociedades contemporáneas. Claudio y Carla, los profesores Salinas y Palma, han liderado estudios sobre el rol de las comunicaciones, del periodismo y de los medios en el marco de los desastres socioambientales, como los aluviones o los incendios o los megaincendios, como también se han llamado.
y tienen entre manos además la continuidad y el desarrollo de esta línea de estudio. Pero antes de abrir la conversación con algunas de las preguntas que tenemos para compartir con ustedes, nos gustaría presentar un fragmento de un video para recordar o para traer, ¿cierto?, a la mesa, a las pantallas, de qué es lo que estamos hablando cuando tratamos de preguntarnos acerca de las intersecciones entre medio ambiente, comunicación y medios en general. Por nada, ahora han aparecido nuevos testimonios, nuevos videos que muestran la fuerza de las aguas y además cuando se ha confirmado ya la presencia de metales pesados en el barro que está sepultando algunas ciudades del norte de nuestro país. Claro, la valentía de tantos testigos nos ha permitido ver en pantalla la gravedad de cada uno de estos aluviones. Karim Bute, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Hola Macarena, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Claro, son testimonios que uno va conociendo, conforme avanzan los días se van conociendo también nuevos registros. No hay una persona con quien uno converse que no tenga un relato dramático de lo ocurrido, que no conozca o que no tenga un familiar que haya desaparecido o muerto. La verdad es que en este contexto conocimos a don Luis Gallardo. Él nos comentaba que como un día de lluvia cualquiera, algo inusual en el norte, fue a su hogar, no abrió. Él es comerciante, ese día no abrió, fue a su hogar y desde ahí tomó una pequeña cámara y con lo poco que tenía de batería logró captar un registro que es inédito, exclusivo. La verdad es que este registro da cuenta de la fuerza con que creció el río en esta verdadera avalancha de lodo que arrasó con todo a su paso. Son imágenes que no se han visto hasta ahora en exclusiva. Pudimos conversar con él, el trabajo lo preparamos junto a Mauricio Aravena. Yo vi la tragedia que pasó en Japón, cuando el tsunami. Yo decía entre mí, pero no tenía la velocidad ni la fuerza esta. Don Luis Gallardo vive hace 40 años en Chañaral. Fue testigo de varias crecidas del río El Salado en los 90, pero nada se compara a lo que vivió el pasado 25 de marzo. Con su pequeña cámara y lo que le quedaba de batería, subió a la ventana de su casa para grabar. La grabación no quedó muy prolija porque los nervios me traicionaron. Este es el momento exacto en que comienza la destrucción. Y empieza a llegar la luz potente. Ahí viene entrando. Este es el momento preciso cuando entra con toda su fuerza. Ahí vienen camiones, autos, ahí se ve de todo, ¿no es cierto? Ahí va una retro que no sé cuántas toneladas pesa y... Video del aluvión en Chañaral de hace algunos años atrás está disponible en el sitio web y en la cuenta oficial de YouTube del canal de Chilevisión Noticias, y así como este seguramente hemos visto muchos otros, desde los incendios en Valparaíso, en la zona centro-sur del verano pasado, también en las recientes inundaciones durante este invierno, respecto de cómo los medios de comunicación en general, el periodismo en particular, construye ciertas narrativas y recurre a ciertos repertorios de imágenes y visuales, ¿cierto?, de registros visuales, que no necesariamente nos dicen mucho más allá de lo que las mismas imágenes están diciéndonos acerca de los desastres. Entonces elegimos este, así como pueden haber otros muchos registros de los desastres recientes en nuestro país, para gatillar la conversación con Carla Palma y con Claudio Salinas en el marco de este nuevo coloquio de investigación de la Dirección de Investigación Creación de la Facultad. Y una pregunta que puede resultar medio de perogrullo sería: ¿qué son los desastres? ¿Cómo se entienden los desastres? ¿Son estos eventos que parecen ya no ser eventuales, sino que recurrentes? Carla, si quieres, pues... Sí, estaban tomando apuntes mientras estaba viendo el video sobre cómo estaban abordando o mostrando lo que estaba ocurriendo. Y una de las cosas que mostraban era lo inusual de la situación. Cuando nosotros sabemos, por ejemplo, o se puede también, como de conocimiento más de lo cotidiano, de que en Chile estamos expuestos a diferentes tipos de amenazas. Una de ellas son las inundaciones, otra de ellas son los movimientos sísmicos, otras tienen que ver con, no sé, las erupciones volcánicas. Entonces acá se apunta que hay algo que es muy inusual, muy del momento, en que algo que está ocurriendo. Entonces eso difiere un poco, bastante, con lo que se entiende por el desastre, porque por ahora, como se muestra en los medios de comunicación, como lo que vimos recién, es que es algo que ocurre en un momento específico y eso sería el desastre. Pero cuando pensamos en desastre, lo que estamos pensando es que los desastres, por lo general se dice, son los riesgos que se concretan.
Cuando llega a ser una cantidad de riesgos que se unen entre sí y detonan en algo y se genera un desastre. Entonces hay una diferencia temporal en esta discusión, porque están diciendo el desastre es lo que está pasando ahí y en realidad la mirada sobre el desastre más bien se sitúa en la mirada sobre el riesgo. Entonces cuando pensamos en los desastres, ¿qué son los desastres? Cuando el riesgo llega a concretarse. Ahora eso abre la conversación, creo, en 2 puntos, que tiene varias diferentes acápites, pero uno de ellos es que entender que al final, ¿qué es el riesgo entonces? Cuando el riesgo llega a concretarse, ¿qué es el riesgo? Y el riesgo está compuesto por diferentes elementos. Uno de ellos son las amenazas, la exposición y la vulnerabilidad de las personas, de las comunidades. Cuando estamos hablando de exposición, estoy pensando, por ejemplo, en las inundaciones del último tiempo. Si tu casa está construida en un lugar donde está a la línea de la altura del río versus si tu casa está construida arriba de un cerro o de una lomita. En ese caso la exposición es mayor o menor. Entonces eso tiene que ver con cómo se va construyendo el riesgo. Después tenemos que pensar en las amenazas y las amenazas tienen diferentes tipos. Entonces tenemos las amenazas que son naturales, por ejemplo el movimiento sísmico es una amenaza natural. Pero también tenemos las amenazas que son las construidas por el humano. Entonces la contaminación, por ejemplo, podría ser una amenaza. Y nosotros acá en el proyecto, las cosas que estamos investigando y hacia donde también está avanzando la discusión sobre la literatura y el trabajo que se hace sobre desastres, es pensar que cada vez más están vinculados las amenazas naturales con las amenazas que tienen que ver con la actividad del ser humano. Entonces a eso le llamamos las amenazas socionaturales. Entonces, por un lado tenemos la exposición y tenemos la amenaza. Pero eso no constituye todo el riesgo, sino que el riesgo también está constituido por la vulnerabilidad. Porque los desastres afectan de manera diferenciada. Que los desastres afectan de manera diferenciada. Y ahí tiene que ver con eso y tiene que ver en ese caso con la susceptibilidad de las personas a que les ocurra algo. Y eso se empieza cada vez a complejizar más, porque se habla, por ejemplo, de la vulnerabilidad social, la calidad de la vivienda o cuál es el nivel educacional que tiene la gente. Y entonces empieza a decir, ¿pero qué tiene que ver el nivel educacional de una persona con su exposición o con el riesgo con el que está frente, por ejemplo, en el tema de las inundaciones? Entonces son un montón de capitas que se empiezan a entrecruzar y que constituyen el riesgo. Como una cebolla. Es como una cebolla, como el otro día estábamos conversando. Es como esta pequeña cebolla, pero que se está cruzando todo el tiempo. Entonces, eso constituye el riesgo de que ocurra un desastre. A eso hay que agregarle, que lo podemos conversar después, pero le podemos agregar todo el tema de, cuando hablamos de vulnerabilidad, tenemos que también hablar de interseccionalidad, porque no lo mismo quién. En relaciones de género, de raza, de clase, si una persona es migrante, no es migrante. Entonces, aquí se empieza a complejizar cómo estamos entendiendo cómo se construye el riesgo. Pero no solo para que nos quedemos como con esa sensación de que el riesgo es lo único que está, porque también, por ejemplo, existe la resiliencia de las comunidades, que esa capacidad de respuesta tiene más o menos resiliencia, y eso también se puede construir. Así como el riesgo también se puede gestionar o se puede aminorar. Entonces son como todas estas capas que están construyendo que al final ocurra un desastre. Y con esto voy a cerrar sobre este comentario para decir que usualmente se dicen los desastres naturales. Aquí hay gente que está acá dice, hace así con la cabecita. Siempre se dice el desastre natural. Aparece en la televisión el desastre natural. Pero si nosotros entendemos que el desastre está construido por el riesgo y por todas estas diferentes capas, nosotros entendemos también que el desastre no es natural. No necesariamente un movimiento sísmico necesita ser un desastre. Así como no necesariamente la erupción volcánica tiene que constituirse como un desastre. Y construir la casa por donde baja la lava y vivir ahí, no evacuar, los planes de distribución territorial, etcétera, etcétera, son todos agentes que tienen que ver en cómo se termina constituyendo o no esa idea del desastre. Por eso se dice que los desastres no son naturales. Sin embargo, lo vemos en los medios una y otra vez, que creo que es una de las cosas que se puede ir avanzando en cosas muy pequeñitas, pero para poder ir aprendiendo sobre qué es lo que es un desastre al final. Y además, Claudio, tú querías decir algo también, ¿no? Sí, como dice la profesora Palma, la cobertura en general es capilar nomás, es superficial. Como ella bien dice, ella es muy experta, mucho más que yo, en temas de desastre. Quizás yo sé más sobre
la cobertura periodística, pero no tanto desastre. Al vincularlo a ambas cosas nos damos cuenta, evidentemente, que la cobertura periodística es capilar. O sea, se queda en el escenario espectacular, sensacional. El caballero, que es de una clase social media hacia abajo, que da su opinión, donde está afectado, te fijáis, un enfoque en primeros planos. Uno puede vincularlo también a, yo creo que los que han visto la última cobertura de José Luis Repening, que está casi hasta la frente con el agua. Con el agua, y como que esa si fuera la única forma. Lo que dice también la profesora Palma un poco es que aquí habrían varios ciclos. Tú tenías una cobertura que pareciera tener principio y fin. Y esa cobertura tiene que ver cuando se desató. Y tiene fin cuando decayó. O sea, ahí tiene una cobertura acotada. Después dejó de ser tema. Incluso sale de la conversación, ¿te fijas? De hecho, en Licanteno, en otras comunidades que han sido duramente golpeadas por las últimas lluvias e inundaciones y desbordes de río, las consecuencias se siguen viviendo, ¿no? Son parte de este ciclo, aun cuando ya no aparezcan en la cobertura mediática. Entonces, si nos pueden hablar un poco más de ese ciclo y cómo se superponen o no el ciclo de la producción noticiosa con el ciclo del desastre. Porque una de las tesis que tenemos, y yo creo que es una tesis novedosa, porque nosotros hemos realizado muchos estudios en América Latina, yo creo que la profesora se puede referir con mayor propiedad a ello, donde el desastre es un tema, donde se estudia representacionalmente, comunicación y desastre con hiato. Hay que estudiar en realidad cuál fue la cobertura particular del desastre. Nunca se habla del desastre. El desastre no es ni siquiera un concepto, ni siquiera un marco teórico, sino que se analiza con análisis de contenido en general. ¿Te fijas? Entonces, es comunicación y desastre. Nosotros podemos decir que una de las tesis de nuestro trabajo, yo creo que ahí está la cierta novedad, es que nosotros vemos que hay una imposibilidad del periodismo diario. Porque el ciclo de cobertura es un ciclo acotado, rutinario, ¿sí? Es decir, que es un conjunto de prácticas que se repiten, se internalizan, se naturalizan, es como lo que siempre se ha hecho así, ¿te fijáis? Eso tiene un ciclo, que es el ciclo cuando aparece la emergencia o el riesgo, y después se desencadena y termina con la cobertura que puede durar 1 o 2 meses dependiendo de la magnitud del incendio, de la magnitud del aluvión. ¿Te fijáis? Tiene un ciclo acotado. Pero el desastre, como dice la profesora Palma, tiene un ciclo amplio, porque no es el hecho de la emergencia, ¿te fijas? No es cuando vamos a contratar aviones en Argentina o pedimos el supertanker, ¿te fijas? Sino que en realidad esto es permanente. Entonces ahí es el cambio que nosotros debiéramos. Tenemos un ciclo de un proceso, que es el desastre o el riesgo, la gestión del riesgo, del desastre, y la rutina periodística. Y ahí le doy el paso a mi compañera. Y, estaba pensando cuando estábamos hablando del ciclo noticioso, ¿cierto? Estaba pensando en lo que había pasado en uno de los estudios que hicimos antes con Claudio sobre los incendios forestales, este mega incendio forestal en la zona centro-sur, que después nosotros volvimos a revisar el año pasado los diarios, porque esto fue el 2017, y aparecía el mismo titular, sin precedentes, que es lo que fue como, wow, vamos a encontrar estos titulares todos los años, sin precedentes, porque claro, cada vez parece ser que es más y más grande la dimensión de los desastres. Pero me acuerdo que cuando estuvimos analizando la primera vez que se declaró este mega incendio en Chile, que después venían los festivales de Viña y venían como todos esos eventos y se acabó el ciclo noticioso y hace de cierta manera pensar que se acabó el desastre. Pero si tú te pones, y esto hay gente que se dedica su vida a estudiar, algunos estudian amenaza, otros estudian vulnerabilidad, o sea, yo lo estoy aquí como sintetizando para poder comprender con lo que estamos trabajando. Pero hay diferentes maneras, diferentes partecitas que constituyen este ciclo, pero yo los dividiría hacia una manera más simple como qué es lo que pasa antes. La adaptación, la mitigación, el estudio del riesgo. Pensar, planificar para que no tengamos el desastre. Pero después, ok, tenemos el desastre y eso sería como la etapa de la crisis, la emergencia y la respuesta también. Y luego de que pasa eso, viene la reconstrucción y la planificación. ¿Y por qué se piensa como un ciclo? Porque al planificar y reconstruir, si consideramos los factores que detonan el riesgo, entonces nosotros podemos ir trabajando en la mitigación. Entonces esto va dando vuelta. Entonces como que una manera de pensarlo quiere decir que nunca se acaba de trabajar frente al riesgo, porque el riesgo siempre va a estar presente. Es más como un rizo, ¿no? Más que un círculo cerrado, porque el riesgo va a volver siempre, o el desastre va... Y siempre se va, por ejemplo, si se trabajan las medidas de reconstrucción. Si yo reconstruyo en un lugar, en los incendios que hubo hace poco, tenemos 1000 ejemplos, se dan cuenta que estamos saltando incendios, esto
como que... De Chañaral a los Chañaral, incendios, a las porque ahora estaba inundaciones. pensando en los incendios de la quinta región, en Valparaíso, Viña del Mar. Si se construyen los mismos lugares, si no se consideran las condiciones de habitabilidad, la planificación urbana, un montón de factores que contribuyeron a la construcción de ese riesgo para que después tuviéramos un incendio de esas magnitudes, si se reconstruye igual, volvemos al mismo punto de antes. Y tal vez peor, porque la gente cuando también está reconstruyendo no necesariamente reconstruye en las mismas condiciones, o tal vez la gente cuando pierde sus enseres, cada vez se van constituyendo como más vulnerables. Entonces, es ese como el ciclo. En cambio, si nosotros estuviéramos trabajando en cómo reconstruir, que de hecho hay programas que están trabajando en eso, pero si eso es tan importante para poder evitar el desastre, la etapa de la reconstrucción. Por eso es que pensamos en este ciclo. En cambio, el ciclo noticioso no está ahí. El ciclo noticioso, lo que nosotros decíamos como en el trabajo que estamos haciendo con Claudio, es que se inserta en este espacio de la emergencia y respuesta. Es como un foco. Es un foco. Y los periodistas, y aquí colegas también, las preguntas que dirigen a la población o cuando construyen esto, es como esta noticia, lo hacen desde el punto de vista de lo inmediato. Porque claro, estamos frente a la emergencia. Poco sale, muy poquito hemos visto, por ejemplo, cuando vinculan lo que está ocurriendo con el cambio climático, por ejemplo. O con el modelo productivo. O con el modelo productivo. ¿Qué llevó a que la gente estuviera ahí, por ejemplo? O sea, piensa tú en Gaza, el mismo tipo de cobertura. Son cosas que no son excepcionales, son excepciones recurrentes, son excepciones permanentes, que esa es la paradoja de esta cuestión. Mira, yo me recuerdo que casi te causaba risa, pero es tragicomedia. Como algunas noticias que decían que prácticamente las plantas, la flora se fue contra el ser humano. Entonces la flora es el enemigo del ser humano. Y uno se plantea, ¿cómo uno cuando habla en voz alta, cómo tú estás antropomorfizando la naturaleza? O los ríos. Claro, los ríos. Entonces como que nosotros vimos así como un matorral que te atacaba. Y eso producía el incendio. Quiero volver a los medios y al periodismo, pero también a la comunicación, pero quiero volver sobre algo que decías, Carla, respecto de, poniendo el ejemplo de los incendios en los cerros en Valparaíso y en Viña, y cómo podría la reconstrucción tener características distintas y no necesariamente las comunidades volver a reconstruir ahí, que es lo que gatilla de alguna manera estos comentarios prejuiciosos que se repiten y se reiteran en la cobertura mediática, por ejemplo, pero cómo la gente vuelve a construir ahí. Y con esto me gustaría, si podemos ahondar algo que mencionaste al principio respecto de las desigualdades y las diferencias de cómo las comunidades y los individuos padecen, sufren o tienen experiencias muy distintas, cruzadas por clase, mencionaste por género, de cómo padecen los desastres socioambientales, pero también cómo son afectados por los desastres socioambientales y también cómo las herramientas y los recursos y agencias que pueden movilizar para participar de esos procesos de reconstrucción. Entonces, si podemos ahondar en esas dimensiones, en esas diferencias que hay en cómo los desastres golpean de manera diferente y desigual a las distintas comunidades. Acá, por ejemplo, hay índices de cómo se mide la vulnerabilidad. En eso yo no soy experta, hay gente que estudia vulnerabilidad. Y publicaron hace poco, Nicole Guerrero y otros, un artículo donde estaban analizando cuáles eran los diferentes como dimensiones que generaban mayor o menor vulnerabilidad en las personas. Y dentro de las conclusiones, por ejemplo, estaba la calidad de la vivienda, el nivel educacional y otros que se empiezan a repetir. Entonces, creo que es muy importante tratar de entender la complejidad de por qué una persona termina siendo más vulnerable o no frente a una amenaza. Y en muchos casos pasa que la gente tampoco tiene la capacidad de poder decidir dónde va a vivir. Por ejemplo, hace poco hubo un evento de CITRIT sobre CITRIT de la Universidad de Chile, que también investiga el tema de desastres, sobre los campamentos y las viviendas informales. Porque la calidad de la vivienda, el acceso a los servicios públicos es menor, etcétera, etcétera. Entonces uno no puede decir, bueno, pero ¿por qué esa gente fue a construir esos lugares? Yo me acuerdo que porque vengo estudiando el tema ambiental y comunicacional hace ya bastante tiempo, entonces se van cruzando los temas cuando estás estudiando, por ejemplo, extractivismo, desastres, riesgos, etcétera. Y me acuerdo en Copiapó,
que se ha hecho más recurrente el tema de los aluviones bajando por las quebradas. Y entonces, en esa investigación, recuerdo haber hablado con gente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo sobre el tema de las construcciones que se estaban haciendo en las laderas, que eran las que habían sido más afectadas en ese aluvión, que de hecho es uno de los aluviones que estamos estudiando ahora. Y entonces, una de las cosas que se mencionaba era que la gente volvía a reconstruir en el mismo lugar. Entonces tuvieron que sacar otro decreto y tratar de implementarlo. Pero después, si tú empiezas a cruzar estos factores con cuánto es el costo del suelo, y la accesibilidad a la vivienda, la disponibilidad de eso, también el tema del trabajo y la gente que migra por las estaciones. Cuando fue el aluvión del 2015, hay una memoria escrita que después se transformó en una crónica, no puedo tomar algo del apellido, pero un exalumno de acá de la universidad, que yo no lo alcancé a conocer, pero él escribió un libro sobre esto. Y en esa crónica él narra sobre las personas que eran jornaleras y que iban a trabajar durante el periodo del verano a esa misma quebrada y que vivían adentro de unos containers. Yo creo que tal vez algunos se acuerdan en las noticias lo que pasó con esa situación, que las personas desaparecieron. Entonces uno dice, ok, ¿por qué la persona está trabajando en ese lugar, en esas condiciones? Y uno también, y que lo que se da en otros lugares, en los que he estado estudiando, por ejemplo, temas de procesos extractivistas, con minería, etcétera, la gente te dice, bueno, ¿tengo derecho al agua? Sí. ¿Tengo derecho al trabajo? También. Entonces, si no tengo para que yo recibir dinero para poder sostener a mi familia, termino como negociando este otro tipo de cosas. Entonces, construyo la casa en un lugar o termino viviendo en un container. Y por otro lado, que creo que es muy importante, para lo que nosotros hacemos desde la comunicación, es entender que el conocer el riesgo ya es casi un privilegio, porque no todos sabemos frente a los riesgos que estamos expuestos. Entonces, el acceso a la información es fundamental. Y eso también hace que decrezca la vulnerabilidad, porque ser pobre no tiene que ser sinónimo de ser vulnerable. Hay un montón de cosas que van de la mano de esto, pero no necesariamente uno es igual al otro. Y eso se ve, por ejemplo, en lo que se trabaja sobre la resiliencia comunitaria. Por ejemplo, yo tengo un curso acá donde trabajamos con los estudiantes comunicación comunitaria para la resiliencia frente al cambio climático. Y básicamente lo que hacemos en ese curso es, yo les muestro cómo los principios de la comunicación comunitaria pueden mejorar la resiliencia de una comunidad frente a los efectos del cambio climático. Conocer, acceder a información, conocer a tus vecinos, a las organizaciones, generar espacios de conversación. Esto es súper complejo, pero desde la comunicación hay un rol que es como rizomático, que se inserta en diferentes niveles. Entonces, creo que el tema de la vulnerabilidad, si bien no pasa solo por lo que nosotros podamos estudiar o lo que hacen los medios de comunicación, hay cosas que se pueden mejorar frente a la exposición, por ejemplo. Sí. ¿Y ahí cómo se enreda, perdona Claudia, ahí cómo se enreda entonces esto que menciona Carla, respecto de la comunicación, que no es solamente poner el foco de luz y salir e ir al siguiente desastre, ¿no? Sino que enredarlo en esas comunidades, en nuestra conversación cotidiana, cómo entenderlo y dónde poner el ojo también respecto de la relación entre la comunicación y los desastres y la gestión del riesgo. Claro, que la comunicación, como en la producción social del sentido, debería entender el desastre en su magnitud, antes, durante y después. Y eso es un ciclo mayor que es lo que permite la cobertura. Entonces, en tipos de economía extractivistas como las que tenemos, en burocracias productivas como la que tenemos, yo creo que aquí hay que agregar varias dimensiones que son sustantivas. Y ya lo dijo Carla, la dimensión clase social es absolutamente importante. La cobertura del desastre, yo creo que es una de las cuestiones que nosotros también creo que avanzamos desde una perspectiva crítica, da cuenta también de la intensidad de la democracia, que lo han entendido los brasileños, por ejemplo. ¿Sí? De ahí sacamos el concepto de intensidad de la democracia. Y la densidad del pluralismo. Nosotros hacemos una triple vinculación, porque al colocar la dimensión clase, raza o etnia y género, nosotros tenemos obligatoriamente desplazar la imagen representacional del desastre en los diarios o en los medios. Tenemos que cruzar inevitablemente intensidad de la democracia, tipo de pluralismo, densidad, o sea, intensidad del pluralismo y densidad de la democracia. Este tipo de cobertura hablan que son democracias absolutamente incompletas, porque no colocan las variables interseccionales. ¿Te fijáis? Ahí hay una cuestión sumamente relevante, porque cuando un periodista cubre esto,
cubre al pobre. Lo hace parecer pobre incluso. O cubra a la víctima. O cubre a la víctima. O entrega la cuestión melodramática. ¿Sí? O sea, el exceso. El exceso de miseria humana. ¿Te fijáis? Pero, por ejemplo, no agrega a fuentes expertas que expliquen o que pongan dentro de la línea de tiempo que esto no son excepciones, ¿te fijáis? Y que tiene que haber un valor del Estado, por ejemplo. O le entrega la cobertura, le entrega un valor hipernotable al dueño del hotel que no va a poder abrir porque pasó, no sé, los mega incendios en la zona centro-sur del 2017 o el 2015 en lo que mostraban en Chañaral de los aluviones, ¿te fijáis? O sea, aquí cuando se percibe el pluralismo, creo que es una definición operativa, en el fondo, que dice ya tenemos que tener uno de cada uno, pero resulta que no es uno de cada uno. O sea, probablemente puedes tener la persona afectada, el empresario turístico y el Estado, que puede ser el intendente, el gobernador, etcétera. Pero el lugar que le ocupa dentro del discurso a la persona afectada es el lugar de la miseria. ¿Sí? Y tampoco se tocan cuestiones que son súper relevantes. El modelo productivo, ¿no? O sea, en nuestras coberturas nos damos cuenta que el modelo productivo nunca está en tela de juicio. Que precisamente por el tipo de plantaciones es lo que promueve el desastre, ¿te fijáis? Porque ha depredado flora nativa, no sé. ¿Sí? Aprendí harto con la profesora Carla Palma, se fijan este tipo de cosas. Por eso puedo realizar esa afirmación. ¿Te fijáis? Entonces, hay un enfoque que desenfoca. Porque ese enfoque parece ser más bien episódico y de eventos más que de procesos y de estructura. Ahí quería llegar, sí, lo estaba notando, porque tantas cosas que estamos diciendo. En sintonía, como, en sintonía. Sí, aprovechemos. Quien antes, Claudio, mencionaba el tema de que, por ejemplo, en una de las noticias que estábamos analizando, se mostraba cómo se colocaba esta idea de que eran los árboles los que iban a depredar o los que iban a cortar. A cortar como con lo que está ocurriendo ahí. Los árboles y las llamas iban a ensañarse con las personas, decía la noticia. Se ensañan los árboles y los bosques. Poderoso. Es un enemigo poderoso. Y resulta de que esto se enlaza con la perspectiva procesual de pensar el desastre como un proceso. ¿Por qué? Porque si nosotros le entregamos la agencia a ciertos actores, y que en este caso de manera muy beneficiosa, por ejemplo, sería el árbol y no los encargados de construir una zona de plantaciones, de monocultivo y de otras cosas que también pasan ahí, ¿sí? Porque se van juntando, ¿cierto? Pero le ponemos la agencia al árbol. El árbol poderoso se ensaña con la persona. Estamos pensando en el evento mismo y en esa particularidad. Pero si nosotros pensamos el desastre como un proceso donde se articulan estas cosas que decía al inicio, ¿no? Cómo se articula el riesgo, nosotros empezamos a ver las diferentes capas de responsabilidades también que hay en la toma de decisiones para que después se concrete un desastre. Entonces, cuando se le dice el árbol se ensaña con las personas, uno debería también, de una manera más crítica tal vez, con las herramientas necesarias, poder preguntarse qué es lo que queda fuera del desastre cuando yo le echo la culpa al río o le echo la culpa al árbol. O al volcán, ya que estamos contingente. Y siempre latente, por ejemplo, los sismos. Y miro para abajo. ¿Qué pasa ahí? Entonces hay una manera de pensar el tema del desastre que tiene mucho que ver con pensar lo que nosotros en el trabajo lo tratamos de adquirir, lo tomamos desde allá, trabajamos mucho desde la literatura de desastres para poder engarzarlos con la literatura y los estudios en comunicación. Porque también hay diferentes maneras de entender la comunicación. Entonces la comunicación la podemos entender como la información. Alguien va, informa y te dice algo, ¿cierto? Lo podemos entender desde el punto de vista de los estudios del periodismo, por ejemplo. Claro. Pero también lo podemos entender la comunicación como un proceso, así como lo mencionaba Claudio, como la creación de sentido. Y si nosotros empezamos a pensar la comunicación de una manera más compleja también, al cruzarlo con lo que ocurre con los desastres, nosotros empezamos a entender otros contextos y empezamos a entender y a situar el rol de los medios de comunicación, no solo en este espacio de informar, porque lo que estamos diciendo con el trabajo que estamos haciendo, lo que estamos tratando de seguir avanzando en nuestra investigación, es mostrar o identificar, descubrir, porque a veces nos equivocamos también con nuestras preguntas, a veces decimos, esta es una hipótesis, no funcionó tanto, pero de tratar de entender
¿cuál es el rol más allá de los medios de comunicación? Y aquí viene un concepto, teniendo la profesora Antesana acá, me acordé de imaginarios. Los imaginarios colectivos, los imaginarios, porque también el desastre tiene un imaginario. Y en eso también participan los medios de comunicación. No el único, pero también participan. Pero no solo un imaginario, sino que también hay una memoria. Hay memorias del desastre, ¿no? Entonces, hay un teórico estadounidense, James Carey, que reconoce, releva, no es el único, ¿no? Porque destaca y recuerda esta raíz común de comunicación, comunión, comunidad, que es un poco, recogiendo un poco lo que... Comunidad. Sí, que era lo que estaba mencionando Carla respecto de las dimensiones más complejas de la comunicación. Ahora, todas esas, o sea, hay distintos lugares, niveles, actores en este proceso del riesgo y del desastre que requieren algunas de esas dimensiones o manifestaciones de la comunicación. ¿Cuáles dirían que son los más relevantes o en qué estamos fallando en ignorarlas? Yo sé que es como un trabajo en progreso, ¿no? En curso, pero algunas intuiciones e hipótesis. O sea, tenemos algunas sugerencias, pero yo lo que nos falta de repente es reflexionar en torno a cómo entendemos la práctica periodística. Generalmente la práctica periodística aparece ahí como el gallo en pantalla y con las preguntas del estudio. Pero yo creo que a nosotros se nos olvida, incluso cuando enseñamos, y a los editores se les olvida que son procesos ideológicos. Cuando digo ideológico significa que tiene una triple dimensión. La dimensión de la operación individual, que es lo que hace el periodista, con dos elementos, que es la discriminación de lo que es noticia y lo que no, los valores de noticiabilidad, por ejemplo. Tiene una segunda dimensión, que no nos olvidemos que los medios son instituciones. Y con eso se construye una cultura profesional. Entonces ya dejó de ser el periodista solo, sino que está la cultura profesional. Y por otro están los otros factores institucionales, que las presiones del Estado, de los poderes fácticos, etc. Esa triple dimensión es lo que presiona el tipo de cobertura. ¿Te fijas? Entonces, por lo tanto, una de las consecuencias que nosotros sacamos, en el fondo, hay que transformar ese proceso. Es ese proceso. O sea, yo creo que se sabe bien lo que hay que transformar. ¿Sí? Ese proceso donde en la operación individual, de lo que siempre se ha hecho así, de lo que es noticia, de lo que siempre ha sido noticia, que es poco reflexivo, que es naturalizado, que estandariza, te fijas, al desastre lo estandariza como al momento de la ocurrencia. Pues claro, pero nosotros dejamos fuera todas las dimensiones ideológicas que están acá. Yo creo que ahí está el gran cambio. ¿Te fijas? Y en las escuelas de periodismo habría que enseñarles esa dimensión que está actuando inconscientemente y que en algunos momentos nosotros reflexionamos en torno a ella. ¿Sí? Esa sería la dimensión que tiene que ver con la producción informativa, noticiosa o la elaboración de las narrativas comunes y compartidas respecto de, este caso, los desastres. Pero también hay otras dimensiones de la comunicación que no necesariamente son parte de la producción periodística de cualquier tipo, ¿no? No solamente tradicional en medios tradicionales, sino que también todas esas otras estrategias de contrainformación, si se quiere. Pero hay otras dimensiones de la comunicación que aparecen relevantes a partir de lo que ustedes están diciendo en relación a cómo abordar este ciclo complejo del desastre y del riesgo. Sí, o sea, quería decir que nosotros con Claudio, en el trabajo que llevamos haciendo juntos, nos enfocamos en algo súper particular, que es el pluralismo mediático en relación con los desastres. Y nos enfocamos ahí también de una manera estratégica en este trabajo que hacemos en conjunto, porque estamos pensando en, si es tan importante el rol de los medios de comunicación, tratemos de entender a partir de los estudios de pluralismo cómo pueden modificarse ciertas prácticas, cómo se pueden mejorar la enseñanza del periodismo, como que tiene hartas ramificaciones a partir de esto. Pero esto es un espacio pequeño, es dentro de lo que podemos ir haciendo, que también tiene que ver con la especificidad del trabajo que se hace en la academia, etcétera. Pero creo que una mirada comunicacional es una mirada que va más allá del rol solo de los medios de comunicación, que tiene que ver con los procesos comunitarios, que tiene que ver con los estudios de, por ejemplo, la comunicación de la ciencia. Creo que también es parte de la discusión sobre la comunicación del riesgo. Porque de antes mencionaba, Claudio, por ejemplo, quiénes son los actores que participan en estas noticias. Y creo que, y no lo creo yo, también es lo que está diciendo la gente que está estudiando y trabajando en esto, pero que participen los especialistas como el conocimiento técnico, que participe el Estado, las instituciones públicas, pero que participen las comunidades.
Y entonces dentro de esto se abre toda otra gama, así que nosotros pensamos en cómo comunicar la ciencia, cómo comunicar el conocimiento, lo que hacen los centros ANIT, por ejemplo, que el ARQUE trabaja el tema de los volcanes y el riesgo sísmico, y otros centros, o lo que hacemos en SIGIDEN también, con la gente que está estudiando las amenazas por movimientos de tierra, diferentes tipos de cosas que están ahí. Entonces creo que la comunicación es un amplio paraguas que da para mucho, pero que necesita tener una perspectiva que sea también una perspectiva crítica frente al desastre. Que los desastres no son naturales, que los desastres no son inevitables, que los desastres tienen agencia, que no es el árbol que se ensaña con las personas y no es la naturaleza la que nos lastima a propósito por lo malo que hemos sido. Puede ser parte de lo que está pensando una persona, pero también hay otros factores, ¿no?, que colocar en esa discusión. Entonces, por ejemplo, lo que mencionaban antes sobre pensar la comunicación comunitaria, participando dentro de la gestión del riesgo de desastre me parece crucial. Entonces, si pudiéramos activar, hay gente que está trabajando en estas cosas de diferentes perspectivas, pero activar esto como una mirada compleja de la comunicación, como un actor relevante que articula, que forma parte, que está en diferentes dimensiones, yo creo que nosotros podríamos generar un cambio en cómo nosotros gestionamos y pensamos y vivimos los desastres. El desastre en sí no tiene que ser. Esa es como la máxima. El riesgo siempre va a estar. Yo creo que eso también tenemos que, nosotros que vivimos en Chile, que tenemos ahí la ola, el movimiento sísmico, como que va a estar ahí. Pero ¿cómo nosotros navegamos en esos espacios? No en todas las culturas un tsunami se vive de la misma manera, dentro del mismo territorio nacional. O sea, para el terremoto del 2010, hay una experiencia en el sur, en Tirúa, sobre cómo la gente vivió la ola del tsunami. Y no necesariamente la vivió igual que en las comunidades aledañas. Ahí salió un estudio sobre el tema donde mostraba cómo la gente, al tener una manera distinta de vivir, de poder participar dentro con la relación con la naturaleza, una comunidad indígena, mapuche, cómo están articulados territorialmente, también genera una diferencia en cómo se aproximan o cómo viven el tema del tsunami. Entonces, hace esas diferencias. Y por lo tanto, la pregunta acerca del rol de la comunicación en estos contextos de riesgo, de gestión del riesgo y de los desastres socioambientales, requiere ser pensada no solamente interseccionalmente, sino que hipersituada, ¿no? O sea, porque no es una receta de estrategias comunicacionales que van a ser aplicables en cualquier contexto o para cualquier comunidad, sino que requieren su adaptabilidad y su co-construcción también con las comunidades profesionales, por ejemplo, orientadas a la cobertura, o los agentes y actores de distinta naturaleza que tienen algún tipo de responsabilidad o incidencia o viven en una comunidad determinada, ¿no? Es hipersituada, pero tú decís, claro, hipersituada. Pero lo que hemos visto en los proyectos es que hay cuestiones que se repiten uno a uno. Eso iba a decir. ¿Te fijas? Entonces uno podría tener ya un modelo de trabajo. Y el modelo de trabajo significa entender esto como un proceso. Incluso yo pienso, en voz alta, ya que la pregunta me ha hecho pensar, en que uno gastaría menos plata en un mediano plazo teniendo un proyecto de desarrollo, tomando las medidas necesarias, ¿te fijas? Entonces, incluso es anticapitalista el hecho de gastar plata a veces, o de antimodelo productivo el hecho de gastar plata situacionalmente en cada coyuntura. Esa es una primera cuestión. Una segunda cuestión es que nosotros, con la metodología que hemos diseñado del trabajo, nos permite ver lo que hacen los periodistas, pero lo que hacen los periodistas incluyen una serie de voces, una serie de instituciones, ¿sí?, que se relacionan o no se relacionan. Por lo tanto, eso nos ha llevado a poder jugarnos de repente o pensar en algunos lineamientos. ¿Te fijas? Claro, porque uno ve la acción del Estado, como es preguntado por el periodista, pero uno ve el Estado, ve esa institución. Claro, ve al alcalde, al gobernador. Claro. Lo interesante del campo comunicacional es que es un campo de campos, porque veía los diferentes campos intersectarse, lo social, lo económico y lo político, ¿te fijas? Esos tres elementos tienen que entrar al pizarrón, digamos. O sea, la única manera es que se converse derechamente con ellos. Por ejemplo, una de las dimensiones que ahí la profesora puede trabajar con mayor propiedad es, dentro de estas dimensiones del pluralismo, ¿quiénes hablan? ¿Quiénes hablan en el desastre? ¿Cuántas mujeres
cuántos hombres, cuántas comunidades indígenas si está en la zona, o cuántos pobladores si está en la otra zona. ¿Cuáles son las palabras, los términos, las metáforas que utilizáis para nominar los diferentes tipos de desastres? ¿Te fijáis cuál es la retórica que está jugando ahí? Entonces ahí tú te das cuenta que todo va hacia la coyuntura, ¿sí? Todo ese tipo de cosas aparece en la coyuntura y no el proceso, que requiere una cobertura de algo que se escapa al emplazamiento en un caso periodístico, digamos. Y ahí, bueno, estamos con el profesor Claudio Salinas y con Carla Palma, ambos profesores de la Facultad de Comunicación e Imagen, conversando sobre las intersecciones y las relaciones entre comunicación, periodismo, medios y desastres socioambientales. Ahora, toda esta conversación y estas preguntas que han surgido han sido alimentadas por un trabajo ya de algunos años en estos temas, entonces sería bueno que contaran un poco más cuáles son esos trabajos y esos estudios que han ido poniendo ladrillito sobre ladrillito, que han ido construyendo, ¿cierto?, esta reflexión. Entonces, no sé si quieren... Acá, hoy día, queremos hablar sobre, en específico, sobre el tema de los aluviones, que también por eso vimos el video, los aluviones, etcétera, como para poner un contexto de la situación, porque ese video también es de este mismo estudio, donde analizamos medios regionales, nacionales, de presencia digital también, para analizar la cobertura que se hace del desastre. Y lo pensamos desde la perspectiva del pluralismo, que era lo que nosotros estábamos conversando recién. Así que todas esas otras dimensiones son parte que influyen en la manera que estamos pensando esto también, pero nos situamos en ese espacio pequeñito para pensar cómo los medios podrían ayudar a que un concepto que nosotros acuñamos ahí, pensar en los medios como actores de una pedagogía pública del desastre. En lugar de un lugar de desesperación. Como testigo desesperado. Un testigo desesperado, ¿cómo podríamos hacer una pedagogía pública del desastre? Y ahí en la presentación... ¿En la presentación? Creo que es de unos análisis muy desde el punto de vista desde no toda la base de datos, son los primeros lineamientos que estamos sacando, que no se ve ahí en la presentación. Pero una de las cosas que aparecen es, por ejemplo, los tipos de fuentes, que es lo que mencionaba Claudio recién. Porque nosotros tenemos un instrumento de análisis que es bastante más complejo. Aquí tenemos algunas de las dimensiones nomás como para poder ir entendiendo el tema. Pero una de las cosas que a mí en lo personal me dio dando cuenta a través del trabajo en terreno, con comunidad, etcétera, sobre el tema de desastre, extractivismo y otros, en temas ambientales, es la diferencia que existe a partir del género, en cómo se vive la experiencia, cuáles son los resultados, cómo impacta a las personas. Entonces, no hay mucho dato al respecto. Y entonces nosotros lo que estamos haciendo, recogiendo los datos, es básicamente de una manera muy simple, porque esto es muy binario, hombre-mujer, y lo identificamos por los nombres. No hacemos, esperamos que tal vez más adelante, si es que tenemos algunos fondos, vamos a poder hacer esta profundización para analizar este dato. Pero es ver si es que son hombres o mujeres los que son fuentes cuando hablan. Entonces, una de las cosas que vemos es que quienes hablan son principalmente hombres. Entonces, a veces en una noticia de un desastre hay 13 fuentes, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos hay 13 fuentes, y a veces las 13 son hombres. Y eso también te empieza a mostrar, no estoy diciendo que el conocimiento de esos hombres no sea valioso, pero sí que hay un sesgo y que está mostrando una forma de cómo el desastre afecta a las personas. Pero van quedando un montón de otras dimensiones fuera. Las preocupaciones, por ejemplo. Cómo lo viven, el acceso a la información también es distinto entre hombre y mujer. Entonces, ese tipo de cosas también van impactando. Y colocamos siempre en nuestro estudio, en estos dos que ya hemos hecho, el tema de si es que hay pueblos indígenas o no, que se identifiquen como tales participando dentro de las noticias, especialmente en los lugares donde han ocurrido estos eventos, donde sí hay presencia de pueblos indígenas. Y en todos los casos el resultado nos ha dado 0. Entonces alguien dice, ok, pero tal vez no es tan importante porque afecta a todos de la misma manera. Por un lado ya hablamos de lo que era la vulnerabilidad, y entonces hay una dimensión para discutir sobre el tema de los pueblos indígenas, pero creo que más importante frente a eso incluso es el pensar que para pensar de una manera compleja el desastre hay que también incluir otros conocimientos. Y esos conocimientos son conocimientos situados, por ejemplo, como lo que tú planteabas delante, Claudia.
Entonces, pensar en cómo se vive en una cuenca, cuál es la tradición, cómo ha ido cambiando, cómo el estilo de vida, cómo se concibe los espacios de cultivo, cómo se concibe la espiritualidad y cómo hay una relación entre eso con los factores de riesgo, con las amenazas, es algo que es muy importante conocer. Entonces las comunidades lo conocen, en los medios no aparece. Entonces, cuando estamos tratando de pensar en estas complejidades solo a partir de la dimensión del pluralismo, esto es algo que estamos tratando de recoger. Y hasta ahora no aparece, y el dato es ese, el dato es que no está. Por ejemplo. Y ahí una cuestión interesante, precisamente por el conocimiento situado, por la pregunta acerca de comprender el fenómeno en su complejidad, ustedes también están viendo medios nacionales y regionales, ¿no? Porque uno tradicionalmente tiene, desde Santiago, tiene está expuesto o expuestas a la producción noticiosa, informativa, mediática, de entretención, más bien metropolitana. Entonces, ¿ustedes advierten, hay alguna diferencia en lo que ustedes han mirado respecto de la prensa regional, local, en relación con la prensa de cobertura nacional al mirar estos fenómenos? Sí, no. Digo depende. Sí, porque no. para los mega incendios nosotros veíamos que había un comportamiento más o menos estandarizado. Pero para el caso de los aluviones, nuestra base de datos que tiene muchas noticias, y nos dimos cuenta que habían una cantidad de noticias de los diarios como El Chañarcillo, ¿cierto? Que escapaban del tiempo habitual de empezada y cierre de la cobertura noticiosa. Eso tenemos que entrar ahora. ¿A qué se debe que en el caso de los aluviones el tiempo de cobertura sea mayor a 3 meses, por ejemplo? ¿Sí? Que es un poco lo que muestra algunos de los datos del trabajo que ustedes están haciendo. Claro. Entonces Sí. tuvimos que separar los datos que en otros lados podíamos analizar en conjunto, porque en el caso de los incendios veíamos que la pauta claramente replicaba lo que daba el Mercurio, la Tercera, incluso la Última Noticia, pero en este otro caso no es igual. Pero hay particularidades también que tienen que ver lo que pasa en estas regiones que son muy diferentes. Y el sistema de medios también es distinto y la tradición que tienen con sus medios locales también es distinta. Pero una de las cosas que tenemos que analizar ahora es ver si es que el hecho de que hayan, por ejemplo, informado más de un año de manera sostenida todos los días sobre el tema del aluvión implica que hay una mirada distinta sobre el aluvión, o es solo que el arco temporal noticioso todavía se sigue situando en el momento de la emergencia, porque tal vez la emergencia se vivió de otra manera, o si están pensando en los temas de reconstrucción o mitigación, por ejemplo. Entonces, eso son cosas que tenemos que analizar. Entonces, la respuesta es depende. Y eso es algo que igual es interesante, porque uno podría pensar que tal vez hay algo que se puede hacer trabajando con los medios locales, porque es muy difícil que lleguemos con esto a decir al editor, tal vez podamos tener alguna conversación más adelante vendiendo cómo van las cosas con un editor de un medio grande acá en Santiago, por ejemplo, y tengamos unas conversaciones sobre este tema. ¿Cuánto podría cambiar? Está por verse. Pero también tenemos la posibilidad de trabajar con los medios regionales, que también la gente tiene otro tipo de aproximación, apresto y lee y consume de otra forma un medio regional. Entonces ahí habría que verlo también. Pero ahí también, vinculándolo a algo que dijeron muy al inicio de esta conversación, bueno, estamos en una escuela de periodismo, en una escuela de cine y televisión, y muchas de las escuelas similares, digamos, hermanas, compañeras en la formación de futuros periodistas, estamos en revisión de nuestras mallas. Entonces, ¿qué se puede hacer desde también la academia en esos procesos de formación a partir de estas preguntas, a partir de estos problemas? Yo ahí te devolvería la pregunta a ti, Claudia, porque, por ejemplo, tú trabajas mucho las dimensiones éticas del periodismo, y ahí hay todo un espacio que uno pudiera entrar a leer estos mismos datos a partir de lo mismo de pensar de la ética periodística. O sea, el incorporar la dimensión, el evento del desastre, más allá que un evento, e incluirlo en la discusión ética sobre el ejercicio del periodismo, creo que podría ser un espacio, porque uno piensa en los otros ramos de reporteo, cuando se están formando para como los modelos de cómo se construye la noticia, qué sé yo. Pero también creo yo que dentro de la enseñanza del periodismo está bueno tener cursos que tengan que ver con temas ambientales, o como que vinculen
traten de articular en lugar de dividir la noción de naturaleza y cultura. Porque por un lado estamos hablando de lo cultural, de los imaginarios, de estas cosas, pero lo dividimos. Cuando los aprendizajes y una mirada más transdisciplinar nos empieza a llevar también a entender que las cosas no están tan así, que eso también tiene una tradición, que es una tradición que también tiene ciertos intereses, cómo funciona, cómo se articula. Entonces esa división también es una división que tiene que ser contestada. Y eso se da dentro de la sala de clase, creo yo. Sí, abordando tu pregunta, yo creo que lo central, a la base, está en relevar la perspectiva de la ética del cuidado en la relación con los otros, en la producción informativa, en la producción comunicacional, en cómo te relacionas con las fuentes. Yo creo que de ahí hacia arriba se pueden empezar a construir, o desde ahí se pueden empezar a construir maneras otras de abordar la cobertura del desastre o la planificación de la cobertura compleja de los riesgos, de los desastres, de las consecuencias, pero también de la prevención y de la resiliencia. Como eje central de eso, yo creo que debe sostenerse sobre la mirada, sobre la ética del cuidado hacia los otros, muy desde perspectivas feministas y de reconocimiento de los otros en sus saberes, en su dignidad, en su humanidad, en su cuidado. Ahora, eso puede permear las dimensiones más profesionales y el nivel individual, un poco de lo que mencionaba Claudio respecto de el ejercicio y las prácticas periodísticas. Una segunda capa que sería más organizacional requiere otro tipo de intervenciones que no porque todos los periodistas estén formados con esa sensibilidad necesariamente van a permear la forma en que las organizaciones de producción de contenido funcionan. Y ya ni qué decir si nos fijamos en las estructuras más complejas en las que se insertan las organizaciones de producción noticiosa. Pero a la base, sí, en el momento, en el lugar donde los sujetos tenemos agencia para ver con quién hablamos, qué hablamos, desde dónde, cómo nos referimos, cómo nos vinculamos, yo creo que debe estar desde el no dañar a los otros y desde esta ética del cuidado que debe ser importarnos los otros y las comunidades, digamos, a las que pertenecemos o a las que estamos conociendo de manera eventual. Y luego las dimensiones más profesionales o prácticas que pueden ponerse en tensión en otras dimensiones de la producción de contenido, de entretención, noticiosa, porque pensemos también la hibridez de los formatos. O sea, estas noticias no aparecen solo en las portadas del diario regional, sino que aparecen en el matinal y aparecen en otros tipos de producciones también satelitales, ¿no? Pero si eso pudiese incubarse de manera sostenida y sólida, yo creo que sería un buen primer paso para sobre lo cual construir el resto de las dimensiones, si se quiere, más prácticas de la toma de decisiones en la Para estar hablando de desastres, este es un punto bastante esperanzador. Que yo creo que es importante tenerlo cuando se está trabajando en conflictos socioambientales o en la gestión del riesgo o los desastres mismos, que es ver esto, lo que tú estás mostrando, como que hay una manera de hacer las cosas distintas que nos podrían dar resultados diferentes. No todo tiene que ser que el aluvión tengan que morir las personas y que las casas tengan que ser llevadas y que desaparezcan, que se pierda la vida, que se pierda la propiedad, pero que se destruya. Como que no necesariamente tiene que ser así. Como dice la gente del norte, cuando uno va y qué sé yo, por temas de minería que he andado estudiando, es como que te explican cómo se construyen las vetas de los minerales, cómo se integra con el agua, cómo el viento, cómo las cuencas se van formando, es otra visión. Bueno, esto también llama a cuáles son las proyecciones que tiene el trabajo que podría orientarse, digamos, de aquí en adelante. Algunas de estas preguntas, cómo pueden ir encauzándose en estos cauces de río, cuáles son las vetas que se han ido asentando y sedimentando en este trabajo, algunas de las cuales comparten. O sea, hay varias proyecciones. Una cosa es ya tener la conciencia y trabajar interdisciplinarmente. Eso está claro. O sea, no podemos trabajar por separación, digamos. Comunicación y desastre. Es necesario seguir integrándolo para tener una visión compleja. Y eso requiere no anclarlo solo en el periodismo, sino que en la comunicación, en las comunidades, una devolución a esas comunidades cuando estamos haciendo investigación también. Verlo de manera más compleja, absolutamente. Eso es lo inmediato, digamos. Entender la diferencia de ciclos,
Porque todavía hay muchas cosas que están gruesas, ¿sí? Están muy en bruto. Por ejemplo, la diferencia hombre-mujer, ¿sí? La dimensión ética, que es un proyecto que estamos ahora postulando aquí con la presentadora y aquí Estamos todos galleteados. todos galleteados. Entonces, ver la dimensión ética, que es sumamente importante, que aquí nosotros la podemos atisbar. Ética en un doble sentido, tanto moral, por decirlo, como no... Normativo, ¿no? Sí, deontológico, pero también de la ética como comportamiento. Y de convivencia. Y de convivencia, porque si uno dice, mira, uno cubre de otra manera esto, es mejor la cobertura. No es una cosa solamente por empatía, porque el otro es un ser humano, ¿cachai? ¿No? Sino por una cuestión profesional. Vaya a poder conocer el conflicto en Gaza o en Israel si tú conocís que esto viene desde que se forma Israel o desde 1910, ¿cachai? Y lo colocáis ahí en la palestra y te dais cuenta que en el fondo podríais hacer cobertura de esto sin periodistas, con colocar la cobertura de cualquier desastre, ¿te fijáis? Entonces, yo creo que hay una dimensión fundamental, la dimensión ética. Carla lo decía, claro, y tú también para las escuelas. Claro, la escuela es un eslabón, la operación individual. O sea, creo que nosotros debemos integrar también esto, porque a lo mejor tampoco estamos enseñando este tipo de cosas. Estamos enseñando más bien la cobertura estandarizada, ¿te fijáis? Tampoco estamos de acuerdo si estamos enseñando que el periodismo, los casos tienen que tener cobertura, pero a la vez tienen que volver al caso, no cuando alguien se enojó y dijo, oh, el Estado no me reconstruyó la casa, y ahí el Estado no ha hecho nada, ¿cierto? Hay varias líneas de trabajo. La dimensión material también de esto. Por ejemplo, ¿cuáles son las condicionantes que te entrega como este anillo externo que pueden ser la empresa, el Estado? ¿Cuánto está influyendo ahí también? ¿Sí? Porque ahí estamos viendo intersecciones de cosas. Todavía no tenemos tan claras esas intersecciones. ¿Sí? Profesora. Estaba pensando como ya a modo de cierre, como pregunta, ¿sí? Que una de las cosas, cuando uno lee el marco de Sendai, o diferentes marcos que tienen que ver con planes para la reducción del riesgo de desastre a nivel mundial y acuerdos que Chile ha firmado también, que sostiene, o la nueva ley que se implementó nueva, pero que ya tiene como 2 años, un poquito menos, porque la gente se dio cuenta que ya no se llama UNEMI, se llama Senapred, pero no es solo el cambio de nombre de la institución, sino que implica una manera distinta de abordar también estas cosas, y de diferentes orgánicas que tal vez se notaron un poco en la cobertura de los aluviones, cuando se habló sobre que los municipios son encargados, qué pasa con los consejos, bueno, en fin. Y es que cuando tú revisas las diferentes regulaciones, yo me he puesto especial atención en mirar cómo hablan de la comunicación. Y lo que dicen es de manera indiferente, aunque no son equivalentes, no son lo mismo, comunicación e información. Entonces siempre se habla sobre la comunicación que tiene que estar presente, la información hacia las personas, pero poco está claro sobre la calidad de los datos, por ejemplo. O cómo los datos que se recogen tienen que estar desarticulados, pero que es distinto que sea una perspectiva interseccional que considere las diferencias en las vulnerabilidades a un dato que se recoge así como en bruto. Por eso nosotros estamos tratando de recoger algunas cosas como la diferencia hombre-mujer, que son muy amplias todavía. Entonces hay que entrar a ver cuáles son esas diferencias. Entonces el tema de las leyes lo pensaba porque todavía se habla, creo yo, según la literatura que he revisado sobre la relación entre comunicación, desastre, los trabajos que hemos venido haciendo, que es muy amplio y no se hace diferencia. Yo creo que si lográramos avanzar con una agenda de trabajo donde nosotros pudiéramos instalar la complejidad de la comunicación y eso dentro de las discusiones de los desastres, yo creo que podríamos hacer una diferencia. Porque hasta ahora en los debates, por lo general, lo que se instala es decir, en la comunicación y la información como si fueran equivalentes, por ejemplo. Y nosotros sabemos que no lo es. Y sabemos que la comunicación no da lo mismo si estamos hablando de un tipo de comunicación o de otra perspectiva. Entonces, si pudiéramos avanzar en esas complejidades, yo creo que nosotros podríamos aportar a la construcción de la política pública en el ejercicio mismo y con esto mejorar las condiciones de vida de las personas y ayudando a reducir el riesgo. Pero para eso creo que tenemos que avanzar en cómo se articula la noción de qué es la comunicación y por qué es tan constitutiva de los procesos y no está separada necesariamente de los procesos que se colocan como si fueran solo naturales, sino que en este caso, por ejemplo, cuando hablaba de las amenazas, al inicio decía, hablamos de amenazas socionaturales. Nosotros estamos tratando de hablar acá también
Por eso de los desastres como estos eventos socionaturales, socioambientales. Poner esas vinculaciones. Y dentro de eso la comunicación. Bueno, no sé si hay preguntas. El micrófono. Estamos con Carla Palma y Claudia Salinas de la Facultad de Comunicación e Imagen y tenemos una pregunta sobre desastres y comunicación. Sí. Bueno, sí, ya. Muchas gracias por la presentación. Hay muchas cosas que me provoca lo que han hecho hasta ahora y creo que hay un montón de desafíos por delante y no necesariamente para que tengan una respuesta ahora, sino pensaba que igual se me cruzan en su exposición dos cosas que pueden ser distintas. Una es como una especie de voluntad de intervención en un espacio específico, donde los medios juegan un rol porque son un actor, y eso hace que separemos comunicación e información porque están fluyendo distintos tipos de mensajes, de organización, de interacción en ese espacio. Y el otro, que es complementario porque es parte de ese, es pensar con un ecosistema mediático donde los tipos de programas, los dispositivos, los formatos que se utilizan tienen ciertas características. Entonces, para los periodistas que están acostumbrados, por ejemplo, si están haciendo una nota televisiva, es distinto a si van a escribir un reportaje para otro tipo de medio, o si es prensa escrita versus lo que es un informativo que está al aire o en vivo. Mi pregunta es entonces, ¿cómo hacer que todo el sistema tribute a un aprendizaje social desde esas distintas dimensiones, con cosas que pueden ser tan pequeñas como ese giro que hay que cuando un periodista iba a reportear una protesta, no poner la cámara en los desmanes, sino en la movilización o en el orador o en los carteles, ¿no? Son cosas de detalles que el camarógrafo hace de manera automática y luego otro va y monta. Entonces, en esa lógica, ¿cuál es el rol del periodismo, de los medios, así a grandes rasgos, y cuál es el aporte que cada uno de estos actores tiene que hacer para que la sinergia funcione y efectivamente aprendamos todos que estamos frente a procesos de más largo aliento y no solo a desastres coyunturales que pueden ser cíclicos o no? Voy a responder, es una pregunta que es de largo aliento, como para responder, es como un lugar al que así personalmente diría, me gustaría llegar. No sé si lo logré con una vida, pero yo creo que es como una máxima de la gente que está trabajando en estas cosas también, no de todo necesariamente, pero sí que hay un ímpetu de que mejorar la situación. Cualquiera que esté trabajando en temas de conflictos socioambientales, por ejemplo, a pesar de que esté todo en contra, alguien que todavía ve un camino, una esperanza, un algo de que las cosas puedan cambiar. Entonces creo que la pregunta es como hacia el horizonte, más o menos. Eso es como hacia dónde nos gustaría llegar. Nosotros acá con el estudio y con proyecciones que estamos haciendo, estamos tratando de armar un camino que tiene que ver con trabajar con periodistas, por ejemplo. Entonces estamos buscando las formas, estamos primero tratando de generar, porque esto partió con un proyecto que hicimos hace tiempo con Claudio sobre analizar qué es lo que se estudiaba en Latinoamérica sobre comunicación y desastres. O sea, partimos desde ahí. Entonces desde a poco hemos ido construyendo estas cosas de hacia dónde podríamos ir. Entonces ahora el camino del periodismo, la comunicación lo estamos enfocando por los fondos que tenemos también con el tema pluralismo y estamos armando algunos lineamientos. Entonces queremos como generar un documento, algo que nos permita trabajar con algunas cosas claves para poder trabajar con periodistas, por ejemplo. Pero esa pregunta que tú planteas, Lorena, es una pregunta que es mucho más compleja porque tiene que ver con la estructura, con la propiedad, con los formatos. Son diferentes niveles. Entonces ahí bienvenidos a trabajar. Quienes quieran, vamos de a poco, pero avanzamos en cómo ir trabajando en esos diferentes lugares donde deberíamos estar pensando esto. Lo primero, creo yo, es empezar a discutirlo
empezar a buscar la evidencia, empezar a desarrollar los estudios y a plantear las preguntas. Porque sin eso, por ejemplo, como teníamos este dato, ¿hay hombres o no hay mujeres? ¿Hay pueblos indígenas o no hay? Primero tengo que saber que no hay para poder decir hay algo que no está y que uno tiene la intuición que seguramente no está, pero no tiene los datos. Entonces creo que es como esta bola de nieve. Por otro lado, también creo que no es solo una discusión que tenga que dar la comunicación, porque cuando mucho de lo que conversamos acá y mucho de lo que se permea en nuestros trabajos viene de toda la literatura de estudio del desastre. Y ahí hay historiadores, hay gente que son ingenieros, historiadores de la ciencia, hay una gama muy amplia. Y yo creo que para abordar esto en su complejidad, nosotros también deberíamos trabajar de manera inter y transdisciplinaria. Interdisciplinaria más allá de nosotros en la misma comunicación, para poder hacer esos vínculos. Porque cuando tú conversas con un ingeniero, con un geólogo, te empiezas a dar cuenta que hay puntos de cruce, que tal vez entendemos la realidad de manera muy diferente por los sesgos que tenemos de cómo vemos las cosas. Pero en esas conversaciones es donde nosotros empezamos a ver puntos en común o diferencias de cómo ir cambiando las preguntas. Entonces yo creo también que tiene que ir eso. Y dentro de eso tendríamos que tener una capa que sea con las comunidades. Porque este conocimiento técnico no es suficiente. No basta decir, este es el camino más corto para evacuar, si la gente nunca va a ocupar ese camino. Entonces hay que trabajar con las comunidades también y los conocimientos que tienen y que llevan articulando. Entonces creo que eso es como el horizonte, ¿cierto? Podríamos alguna vez, al tiro podemos planificar, pero tal vez un cruce, un coloquio entre series donde aparecen desastres y versus la cobertura periodística, porque tal vez hay correlatos, pero tal vez hay cosas que son distintas. Y una cosa es lo que aparece, pero otra cosa es entender los procesos de producción. Hay unos artículos que sacaron algunas colegas de la Católica, Puentes, Herol, varios, algunos que tratan sobre como las condiciones materiales de la producción noticiosa. ¿Qué le pasa a un periodista cuando lo matan? Cuando lo mandan a informar después de un evento como el terremoto del 2010. Esa persona también es parte, también le pasó, su familia también está afectada y también tiene que estar produciendo estas noticias. Entonces, ¿qué pasa ahí con las condiciones materiales de la producción noticiosa también? Entonces yo creo que son todos esos cruces que hay que ir avanzando, pero creo que se puede hacer mejor. Entonces, vamos de a poco, invitamos, voy a hablar a la cámara, a la gente que esté interesada en estos temas, en seguir avanzando, seguir discutiendo y viendo las formas de cómo podemos ir articulando este trabajo. Porque más allá de la cosa como de este es nuestro proyecto y que nadie se meta, yo creo que frente a los desastres el egoísmo del conocimiento no funciona. O sea, hay que abocarse a trabajar frente a los desastres que son una urgencia. Entonces, ¿cómo logramos vincular los trabajos que ya se están haciendo con los diferentes grupos de personas que ya están trabajando y los que se interesan en esta temática para poder seguir avanzando una agenda donde podamos tener tal vez un impacto en cómo se cubre una noticia sobre un desastre? Sí, yo suscribo lo que dice la profesora, pero creo que también, si tenemos esa respuesta, no estamos acá. Eso es lo primero. Estaríamos solucionando muchos problemas, pero yo creo que es interesante, pero yo la sacaría, digamos, del ámbito solamente de la comunicación. La pregunta también es cómo, extendiendo un poco más la de la profesora Antesana, tenemos incidencia pública. Claro, porque tú ves que la rutina o la comunicación tiene diferentes niveles. La dimensión ya de la investigación y de la operación periodística. Ya, pero tenéis la industria mediática. ¿Cómo impactáis ahí? ¿Cómo impactar las políticas estatales? Si en el fondo acá tiene que haber también una regulación, si los medios están concentrados, ¿te fijáis? Entonces en el fondo deberíamos estar trabajando en varios niveles. Cosas de que esto llegue a aquellos que tengan que decidir y no solamente esos que tengan que decidir hagan fondos para estudiar el pluralismo como siempre se ha estudiado. ¿Cachai? Sí, es importante mencionar que estos dos proyectos que han hecho mención el profesor Salinas y la profesora Palma han sido financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, a través de su Fondo de Pluralismo. Importante mencionarlo y no olvidarlo. Y de la pregunta que hacía la profesora Antesana se desprende también otra dimensión que, digamos, es de todas estas capas de la cebolla que mencionaba Carla, que es también los cambios de raíz en los hábitos de consumo
de nosotros como individuos y de las comunidades también, que están absolutamente digitalizados y por lo tanto es otro elemento u otro actor u otro tipo de soportes y por lo tanto de narrativas, de formato que se enredan con este sistema o este ecosistema mediático que pueden ser los diarios, las radios, y hay que incorporarlos, ¿no?, en esta pregunta que no necesariamente vamos a responder acá, sino que debe ser abordada de manera interdisciplinaria, como decía el profesor Salinas. Yo creo que estamos en la hora y no sé si quieren agregar algo más, Carla, Claudio, sobre los desafíos, las preguntas que salieron de la conversación. Solo tal vez agregar, porque al inicio tú mencionabas lo de la Escuela Comunitaria Ambiental de la Costa, que me gustaría como compartir, si es que a alguien le interesa, de formas de cómo se puede trabajar frente al tema de los desastres, y sin ser experto en comunicación, sino que teniendo un interés, que nos pueden visitar en nuestro Instagram, que es ECAC Cartagena, Escuela Comunitaria Ambiental de la Costa, y también tenemos una página web que es ecac.cl. Y ese proyecto es un proyecto donde estamos tratando de avanzar a un trabajo transdisciplinar con el Comité Ambiental Comunal de Cartagena, otras organizaciones locales, representantes, gente de la academia, y donde también hemos recibido el apoyo de diferentes organismos e instituciones, y que un espacio de aprendizaje comunitario que es co-construido, donde estamos abordando el tema de la reducción del riesgo de desastre. Entonces, desde el currículum hasta las clases fueron desarrollados en conjunto, comunidad, academia, en un proceso muy largo, de mucha conversación, de mucha participación, que ahora eso lleva a que estamos en nuestro segundo año. Y pienso que si alguien quiere conocer una experiencia y dice, oh, ¿qué puedo hacer después de escuchar todo esto? Tal vez una experiencia de un espacio comunitario pudiera ayudar a pensar en cómo articular diferentes disciplinas, el tema de la comunicación, pero que tiene que ver con la gestión del riesgo. Eso. Y además me gustaría agregar que en octubre es el mes de la sustentabilidad, ¿no? Sí, la sustentabilidad claramente pasa por la gestión del riesgo, porque si no, no hay sustentabilidad. Entonces. Y en el campus hay una serie de iniciativas y de organismos al interior de cada unidad que está orientada, son muy incipientes, muy recientes, de reciente formación, pero que tienen como norte, ¿cierto?, la pregunta acerca de cómo hacer nuestras comunidades, nuestras unidades también relativamente más sustentables, hacernos las preguntas también dentro de nuestra práctica cotidiana. Y ahí, si alguien se interesa, están los documentos de política sustentabilidad de la Universidad de Chile, están los clubs locales, el club, nuestro club es más incipiente, pero hay algunos que ya llevan bastantes años funcionando. También nos pueden seguir en Instagram, en el club de FCI, Facultad de Comunicación e Imagen, donde también se está haciendo un trabajo y se están pensando en estas cosas. No solo los desastres, sino que en el amplio sentido de la palabra, de lo que significa la sustentabilidad, pero es la sustentabilidad de la vida. De la vida. Sí. Claudio, ¿quieres agregar algo? ¿Qué podría agregar? Que creo que hay una cuestión que dice la Carla, que tiene que ver con ciertas estructuras de base. Y me hizo recordar, no tiene mucho que ver, o no sé si tendrá que ver, con los años 60, incluso cuando Eduardo Frei crea estos comités de base, juntas de vecinos, que los crea, pero él no está participando, sino que es de base. Parece que es lógico que viejas soluciones pueden tener hoy día, podrían tener eventualmente una respuesta muy potente contemporáneamente, porque tiene que ver con la calidad de la democracia, tiene que ver con las decisiones comunales, por ejemplo, que tú tomes las decisiones. Entonces, cuestiones que parecen, porque cuando uno va a ciertos barrios no se da cuenta que la sociedad está viva, pero como uno está mirando desde la academia no la ve. Entonces creo que viejas soluciones pueden ser muy nuevas soluciones. ¿Sí? Vale, muchas gracias. Bueno, hemos estado con Carla Palma. Carla es doctora en Comunicación y Medios de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, profesora asistente de la Universidad de Chile, y sus áreas de trabajo son el desastre, los medios de comunicación, las comunicaciones. Junto a Claudio Salinas, profesor asociado de esta facultad, han liderado algunos proyectos, algunos estudios financiados, por ejemplo, por el Fondo Pluralismo de ANID, que intentan
caracterizar y construir algunas preguntas respecto a cómo abordar las complejas relaciones que hay entre el campo de las comunicaciones, de los medios, del periodismo, de la gestión del riesgo y de los desastres socioambientales. Queremos agradecer también a la Dirección de Investigación Creación y a todo el equipo, tanto audiovisual como técnico, que hace posible poner esto en pantalla, y a quienes también nos acompañaron tanto por nuestras redes sociales como también aquí en estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Por la moderación, muy buena Y moderación. gracias al público que está ahí, que Eso. ustedes no lo ven, está lleno esto. Y gracias al equipo de Gracias, producción Martín. que sostienen esto. Muchas gracias.